ya tengo 3 temas que tratar con ellos. En cuanto haya oportunidad vamos a abordarlos otra vez. Entonces vamos a dialogar sobre ellos mejor. ¿Qué te parece? Cambio. Bueno, pero sin llaves no se puede empezar. Es como el himno del programa. Bueno, ahí va. Ok, no, está bien bonita, me gusta el Chávez. Shabbos, 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 soll sein Iden Shabbos. Shabbos soll sein Shabbos, soll sein Shabbos auf der ganzen Welt. Shabbos, 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 soll sein Iden Shabbos. Shabbos soll sein Shabbos, soll sein Shabbos auf der ganzen Welt. Jontef, 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 so sein Iden Jontef, Jontef, so seine Jontef, so seine Jontef auf der ganzen Welt. Jontef, 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 so sein Iden Jontef, Jontef, so seine Jontef, so seine Jontef auf der ganzen Welt. Schulaim, 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 so sein Iden Schulaim. Schulaim, so sein Schulaim, so sein Schulaim auf der ganzen Welt. Schulaim, 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 so sein Iden Schulaim. Schulaim, so sein Schulaim, so sein Schulaim auf der ganzen Welt. Ya ba 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 bam 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 ya ba 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 bam 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 ya ba 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 bam 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 ya ba 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 bam 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 bam. Oi Shabbos, 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 so sein Iden Shabbos. Shabbos, so seine Jonte, sein Schulaim, soll sein Schulaim auf der ganzen Welt. Qué buena música, pastor. Qué buena música. De la primera vez que escuché el programa Encuentro con los Testigos de Jehová, digo, qué buen tema. Qué buena música. Me gusta la música Irish. Pastor Gamaliel, los Testigos de Jehová ¿pueden ser salvos a pesar de su doctrina? Ellos creen en Cristo como Salvador. ¿Eso les da un pie para ser salvos o todo el resto de doctrinas los hunde en condenación? Pastor Gamaliel, bendiciones. Buena pregunta, Rodrigo. Hay un texto de la Biblia que dice, y Jesucristo mismo lo dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que había de venir sobre los que creyeran, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Más adelante dijo: el Espíritu os guiará toda verdad. Profesor, no es cuestión de palabras. La doctrina de los Testigos de Jehová dice o afirma textualmente que creen en Cristo como Salvador, pero no como dice la Escritura. Es un Salvador a la medida de ellos. Es decir, no solo en las demás doctrinas, sino
en la doctrina de la salvación por medio de Cristo, violan la propia doctrina. Una cosa es decir, yo creo que Cristo es el Salvador, sí, pero a mi manera, no como dice la Escritura, porque la Escritura habla del subsiguiente derramamiento del Espíritu Santo y que es el que te va a guiar a toda la verdad. Ejemplo, cuando Cristo muere en la cruz dice consumado es, y la doctrina de la fe en Él implica abrazar lo que Él hizo en la cruz, y la Biblia dice que automáticamente por la fe ya eres, no dice que serás salvo. Ellos violan el punto y dicen sí, Jesucristo es el Salvador, pero a nuestra manera. ¿Cómo? Si te metes a la sociedad Watchtower, distribuyes su literatura y aceptas la doctrina de Cristo, pero ojo, no nomás la doctrina de Cristo, sino tienes que pertenecer a la sociedad. Es decir, no puedes creer en Cristo si no estás con su organización. Eso ya es añadidura. Entonces, en realidad no están creyendo en Cristo como Salvador, como dice la Escritura. Cambio. O sea que pasan de la salvación por fe, por un lado, son salvos por fe, pero después ya no es solo fe, sino pertenecer a la sociedad Watchtower, y ya no es tan solo pertenecer, sino destruir los tratados. O sea, es parecido al catolicismo. El catolicismo tiene como corredentor a María. Acá el corredentor de Cristo sería la organización Watchtower, Pastor Gamaliel. Sí, y ahí está precisamente el punto donde es importante aclarar. Yo en uno de los encuentros que tuve con ellos, le pregunté quién era el Salvador. Dice, por supuesto, Jesucristo. Y le pregunté, pero es lo único que se necesita. Sí, pero mire, usted debe trabajar. Le dije, te voy a hacer la pregunta concreta, así, concreta, para no andar con rodeos. De eso se trata, me dijo. Ok, si yo creo en Cristo como Salvador personal y acepto por la fe, según Romanos capítulo 10, pero no pertenezco a la sociedad Watchtower, ¿me puedo salvar? Y me dijo, no. Ahí está la respuesta, Rodrigo. Cambio. Oh, sí, y me faltó enfatizar lo que dijiste. Exactamente, la sociedad Watchtower se pone como el requisito indispensable para ser salvo, y ser salvo en el concepto de un testigo de Jehová, no, él no está pensando en la idea de salvo por la fe como lo expresa el apóstol Pablo, que él desarrolló el punto y nos lo explicó. Ellos están pensando en ser salvo por fe y por obras a la vez, pero ojo, tienes que pertenecer a la sociedad Watchtower, a ningún otro grupo, porque esa es la religión verdadera. Entonces tenemos básicamente tres factores en la salvación de un testigo: a Jesucristo a su manera, salvación por obras y por pertenecer a una organización religiosa. Pero eso no es el Evangelio. Cambio. Qué alegría escucharlos, qué alegría ver mensajes que edifican desde acá de Barranquilla, Colombia. Y bueno, un saludo a todos aquellos que están conectados. Dios me lo bendiga y Dios los guarde. Mira, Rodrigo, tenemos oyentes que están aprovechando. Un saludo para usted, varón. Bienvenido al tiempo de la tacita de café, pero con un programa improvisado con el profesor Rodrigo. Adelante, profe. Cambio. Sí, creo que yo conozco bastante del tema de los testigos de Jehová, lo he estudiado bastante, pero aún así, a pesar del conocimiento, del estudio de los libros, considero que usted, Pastor Gabriel, es un catedrático del tema watchtoweriano. Inventé una palabra, de la sociedad Watchtower, ¿no? El ruselismo o testigo de Jehová. Pastor Gamaliel, he hablado con muchas denominaciones, con muchas religiones, mormones, adventistas. De hecho, fue a la congregación el día de ayer una adventista, una señora, y se sentó y me dijo, gracias por la palabra, realmente me voy bien llenita, Dios me alimentó mucho. Una adventista, una señora adventista, congració con el culto que hicimos, con la administración y con todo lo demás. Pero sin embargo, ese patrón jamás lo voy a ver en un testigo de Jehová. ¿Por qué el testigo de Jehová, a diferencia de los mormones, a diferencia de los católicos, a diferencia de los adventistas, parece que en ellos les fuese más difícil el diálogo con otra denominación
dialogar bíblicamente, porque ellos no dialogan, ellos imponen lo que ellos creen y se acabó el diálogo, ¿no? Por un lado, ¿por qué les cuesta ese diálogo? En segundo lado, ¿por qué parece que de todo el campo evangelístico no es imposible que se convierta, pero sin duda el más difícil es que ellos vuelvan a la fe y escapen de este sistema religioso, pastor? Cambio. Otra buena pregunta, profesor, que todo predicador y maestro y evangelizante o evangelizador se ha hecho, encontrarse la dureza del testigo de Jehová. Y no solo del testigo, de los hijos de los testigos, de los simpatizantes. Hay como una gran barrera, una gran muralla para llegar a ellos. Profesor, me costó años entenderlo, la razón, creo que ahora la sé. Y claro, yo conozco mucho de los testigos de Jehová porque desde los 15 años tuve un amigo y desde los 15 años estoy en el tema por ser mi amigo, pues, y mi padre me instruyó y ahí. Pues siempre ha habido compañeros de trabajo, incluso mi vecino es testigo de Jehová. Por eso estoy en el tema, ¿no? Realmente, el testigo de Jehová tiene un alejamiento, una dureza al evangelio de la gracia, porque están viviendo bajo maldición, literalmente. A ver, déjate, busco el texto, Rodrigo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:5. Lo leo. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Claro que aquí está hablando de confiar en el sentido, no, el capitán me va a ayudar, el rico me va a ayudar. Pero si obra en ese sentido, imagínate tú cuánto no obrará más cuando se trata de asuntos espirituales. Cuando habla de los ídolos, por ejemplo, vanidad son los ídolos, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Como ellos son los que los hacen, así de inútiles son los que siguen a los ídolos mudos. Tienen más problemas los que siguen al hombre, Rodrigo. Tú sabes que hay doctrinas de demonios y también hay mandamientos y doctrinas de hombre. Entonces, cuando tú confías en el hombre para tu salvación, estás en un grave problema, estás bajo maldición. La sociedad Watchtower se presenta como co-salvadora, como bien lo dijiste, indispensable pertenecer a su membresía para ser salvos, dicen ellos. Entonces, cuando un testigo de Jehová ingresa a la sociedad Watchtower, la doctrina está diseñada de tal manera que toda su confianza, y escuchen bien todos los que nos están oyendo, así de tajante y de literal es: un testigo de Jehová es adoctrinado gradualmente para que deposite toda su fe, su confianza, su dinero, su tiempo en la organización de Jehová. No se le enseña a confiar en Cristo por la fe. Entonces hay un proceso larguísimo. ¿Quién es mayor, Jehová o Jesús? Jehová. Entonces vámonos con Jehová. Y Jehová tiene su organización. Y Jehová tiene su religión verdadera. Y somos nosotros. ¿Quién? El cuerpo gobernante que dicta la doctrina. Entonces, para acabar pronto, se le enseña a confiar en unos norteamericanos que dictan la doctrina porque ellos son el esclavo fiel y discreto, o el esclavo fiel y verdadero que el Padre puso para dispensar el alimento a su tiempo. Ahí está el punto, Rodrigo. Están confiando en el hombre para su salvación. Hay una maldición. Y básicamente la enseñanza es esta: todas las religiones, sea Rodrigo, sea Gamaliel, sean adventistas, sean católicos, sean mormones, no quiero saber cuál, la que no siga al esclavo fiel y discreto es la religión falsa. Entonces o sea, ellos venden su conciencia por esta verdad, por esta supuesta verdad, que hay una sola religión y que es
la Watchtower. Entonces cuando te oyen a ti, te oyen con unos lentes que dicen, él está controlado por el inicuo, no lo escuches, es parte de la religión falsa. Cambio. Buenas tardes, hermanos, acá desde Chile, saludándonos de la octava región. Un gran abrazo para todos, bendiciones. Mire, pastor, cómo a la gente le gusta el tema, que quiere instruirse en el tema, pastor. Pastor Gamaliel, volviendo a este argumento tan acérrimo, y saludo ahí al hermano que nos saluda, Dios bendiga, a mi hermano y compatriota, ¿no? Ven por acá desde la República de Chile, Rodrigo Holguín, desde la ciudad de Rancagua. Nuestro amado pastor Gamaliel, quien nos está ayudando a comprender el mundo de la sociedad Watchtower, el mundo de los testigos de Jehová, de Mexicali, Baja California. Pastor, ¿existe un único el camino? O sea, si queremos ayudar a un testigo de Jehová, porque al fin y al cabo nuestro trabajo es ayudar a estas personas a conocer la verdad, ¿cuál es el mejor camino? O eso no existe el mejor camino, porque cada persona puede ser diferente. Porque a lo largo de la historia, las entrevistas que hemos hecho a las personas que se han convertido de los testigos al cristianismo, de hecho acá en el canal han habido sus 4 o 5 personas tranquilamente, hemos visto que a ellos en cada uno fue diferente. O existe un mejor camino, o esta es la fórmula, mire, usted aprenda esto y ya está, el testigo seguro que sale ahí del engaño. ¿O no existe eso, o sí existe un mejor camino, pastor? Cambio. Bueno, Rodrigo, en mi experiencia, mira, es frustrante, ¿eh? Es frustrante tratar de evangelizar a un testigo de Jehová, porque, número uno, están bajo maldición. Entonces esto implica que hay una ceguera mental, porque han puesto toda su confianza en el hombre. Mira, en los campos humanos, en matemáticas, en mecánica, es sano seguir a tu maestro, pero nadie sigue a un mecánico ciegamente, porque tú también tienes cerebro y sabes que él es un humano y se puede equivocar. Entonces, es torpe, es tonto poner tu confianza en el hombre. Eso no necesitamos argumentarlo demasiado, porque la vida nos lo ha enseñado. Son hombres como nosotros. He escuchado católicos que dicen, bueno, ¿y el Papa qué? Es un hombre, come, bebe, echa mentiras, o sea, no. Gente sencilla, ¿no? La lógica humana nos lleva a considerar que el único digno de confianza y el Salvador, y así lo enfatizan las Escrituras, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjate qué tajante, Rodrigo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie absolutamente viene al Padre si no es por mí. No es iglesia, no es organización religiosa, es Cristo el camino. Él es el medio, Él es la puerta. Y aquí está el punto. Cuando tú le dices a una persona que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre por otro medio, sino por Él, ahí se prueba el espíritu del oyente, ¿no? Si él va a ser salvo, el Espíritu de Dios trabaja porque se inclina ante esta verdad. Jesucristo es el camino. Apela a su conciencia, y puede ser que diga, no, también Buda es el camino, o Krishnamurti es el camino, o Mahoma. Bueno, el que creyere será salvo, y el que no será condenado. Ya ahí está fuera de nuestro alcance ese espíritu, ante la gran verdad de que Jesucristo es el camino. Por eso nuestra prédica debe ser Cristo, ¿no? En el caso del testigo de Jehová, cuando la organización lo captó, le lavó el cerebro, que no solo Cristo es el camino, sino que necesita una organización religiosa para salvarse, y hay un lavado de cerebro sistemático. ¿En qué punto la persona es engañada? Si es engañada, Rodrigo, si fue engañada, es probable que el Señor lo salve cuando tú le hables el verdadero evangelio. Pero si se dio cuenta que la Escritura no dice que necesitas a una organización, sino que Cristo es el camino, pero ellos te están diciendo, y
y aún así se somete por intereses, bueno, esa persona se pone bajo maldición. Entonces, ¿hasta dónde está el engaño en el testigo de Jehová? ¿Hasta dónde obra su conciencia? ¿Está siendo engañado o simplemente se da cuenta que lo están engañando, pero le conviene estar ahí? Entonces es ahí que no hay un método para infalible como para ganarte un testigo de Jehová. Sí hay formas mejores que otras y las voy a comentar a continuación, pero te planteaba el misterio de la pureza de los espíritus ante la verdad de que Cristo es el camino. Y ahorita hablamos de métodos y de reacciones de los que están en esta secta. Cambio. Una consulta, estimado pastor Gamadiel, si es que ese es su nombre. Hasta hace un tiempo atrás tuve una experiencia con un testigo de Jehová en el trabajo donde yo me desempeñaba en ese momento, que bueno, yo tengo que ver más que nada con el área de la salud acá en Chile, en las transfusiones que se hacen a las personas cuando son operadas, les solicitan donantes sanguíneos y requieren transfusión para tener como algún resguardo de por algún problema que pase. Llegó un testigo de Jehová y él me daba a demostrar que su religión no le permitía ser donante, que eso estaba mal visto, era pecado para ellos. ¿Usted conoce algo al respecto de esa doctrina? ¿Qué les enseñan a ellos con respecto a la sangre? Sí, hermano, a fondo conozco los datos, la historia de esa doctrina. Por ahí, si gustas, hermano, tengo un canal que se llama Encuentros en YouTube. Ahí están los temas detallados y con investigación de campo, ¿no? Porque no solamente estoy teorizando de haber leído sus libros, sino hablo con ellos, les pregunto, a ver cómo se sienten, a ver cómo lo creen, hasta dónde lo creen, estudiando su manera, ¿no? Así que, si te interesa el tema, ahí te podemos dar el link. Cambio. A ver, profe, cambio. Hasta donde comprendo hasta acá, antes de explicar, Pastor Gamaliel, usted va a proceder a explicar los métodos, los más funcionales dentro de los grupos funcionales. En primer lugar, hay que degradar al testigo de Jehová a cualquier persona que es inconversa y predicarle el Evangelio. O sea, acudir al llamado de la fe por medio de la fe en Jesucristo y entender que Él es el camino, la verdad y la vida, y no un sistema religioso o un sistema corredentor o una filosofía o un grupo, sociedad, organización. Entonces, de esta manera acudimos al primer argumento, al argumento del que el que oiga será salvo, ¿no es cierto? El que crea, oiga, será salvo. Sería esta la primera parte para empezar con testigo de Jehová. Primero que escuche el plan de salvación. Cambio. Sí, aparte de que ese es el mandamiento puntual, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Cristo vino, murió, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras para salvación de nosotros, y el que lo crea se salvará. Romanos capítulo 10 y 1 Corintios 15. Este es el Evangelio que yo recibí. Aparte de ser el mandamiento puntual, esa prédica le está dando martillazos o marrazos a la base de la doctrina de los testigos de Jehová, porque realmente, si queremos concretar en un solo punto en qué consiste la doctrina de los testigos de Jehová, es simple y sencillo. La sociedad Watchtower ha usurpado el lugar salvador de Jesucristo. Lo mismo se puede decir de la Iglesia Católica, aunque con menos énfasis. Pero Cristo no es suficiente para salvarte, necesitas pertenecer a la Santa Madre Iglesia. Los adventistas dirán, Cristo sí es suficiente, pero nosotros estamos en una iglesia, la última de los tiempos, donde Elena G. de White fue iluminada. Pero qué raro, ¿no? El adventista te va a decir, nosotros no estamos predicando solamente el Evangelio, sino el mensaje del cuarto ángel de no sé qué, de allá del Apocalipsis. Y bueno, ya son añadiduras al Evangelio, oposiciones incorrectas, pero precisamente cuando le predicas el Evangelio claro, que no hay otro camino, que no hay otra puerta, y que
que hay un solo mediador, un solo. Escuchen esto, hermanos, amigos testigos, escuchen esto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, quien murió para nuestra justificación. Punto. No necesitas pertenecer a una sociedad, Watchtower, o a una iglesia, y para decir, si no, no me voy a salvar. Eso es falso. Entonces ahí cuando tú le enseñas eso, Rodrigo, prácticamente la luz resplandece, ¿no? Si el testigo decide que no, que él necesita también a la sociedad Watchtower, entonces va a morir en sus delitos y pecados, porque ha pervertido el evangelio de la gracia. Entonces ahí, eso es lo que se debe hacer. O sea, si la sociedad Watchtower es usurpadora del lugar de salvación o salvífico de Cristo, entonces cuando les demostramos que no por las Escrituras, ellos ya son responsables. Ahora te voy a decir algo, Rodrigo, que viene como parte de la experiencia, ¿no? Dime, mija. ¿Quién la llave a la iglesia? No, mija. ¿Quién la quiere? Lucy, porque su papá dejó la Biblia dentro. Ah, a ver, escucho tu comentario mientras busco una llave, Rodrigo. Cambio. Sí, bueno, retomo. El método, lo primero que se debe hacer es mostrarle no solo al testigo, sino a cualquier persona, quién es el camino, la verdad y la vida, y la manera de obtener a este personaje maravilloso, que es el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, no el que está en la iglesia, o el que está en la Santa Organización, o en la Santa Madre. Es ahí. Pero si el espíritu del testigo es para salvación, o el Espíritu Santo está trabajando con él, porque es el que redarguye de pecado, se va a dar cuenta que le han engañado, ¿no? Muchos, lo digo, se dan cuenta que les han engañado, pero son tantos los intereses. Su esposa es testiga, sus hijos son testigos, él se da cuenta que ha sido engañado. O ya se había dado cuenta él en su propio estudio de la Biblia, y cuando llega Rodrigo Holguín y le habla por Espíritu Santo, hay un impacto, un trabajo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se puede resistir, y el testigo se rebate, podrá alegarte, pero adentro sabe que está mal, pero no puede salirse, porque vendió su tiempo, hizo amistades dentro de la secta, y en la misma secta le dicen que no haga mucha amistad con los del mundo, entre comillas, ¿no? Y los del mundo son los que no son testigos, para acabar pronto. Entonces se va a quedar sin amigos, es posible que su esposa se divorcie de él. Es decir, quedan atrapados en una jaula terrible. ¿Sabes cuándo los testigos de Jehová se salen de la organización? Cuando dentro de la organización les violan un hijo o a una hija, o les quitan una esposa, o en el concepto de ellos les quitaron sus derechos, alguna injusticia en el liderazgo, algún choque con un poderoso, la familia del anciano, etcétera. Es decir, cuando en el grupo chocas contra los poderes que están ahí y te sientes agraviado, entonces salen y dicen, pues yo voy a seguir a Cristo, porque ya tenían rato sospechando. Lamentablemente tengo que decir que así somos todos los seres humanos, Rodrigo. El poder del grupo es tremendo sobre uno. Cambio. Oiga, pastor, saludos, bendiciones. Un comentario acerca de lo que dice es cierto. Cuando yo salí de la iglesia adventista, que estaba en el proceso de salir de la iglesia por cuestión de trabajo, ya no pude congregarme mucho, pero en ese tiempo mi papá y mi mamá empezaron a ir a la iglesia, como que yo iba para afuera y ellos iban hacia adentro, y cuando ellos se bautizaron en un momento dado, yo ya estaba afuera, como quien dice, en la iglesia, ya no estaba visitando la iglesia normalmente, porque ya no pude en un tiempo, y cuando ya tuve el tiempo, yo ya no tenía ganas de ir ni a la iglesia ni a ningún lado,
¿Por qué? Porque entré en ese punto donde usted dice, pastor, de que ahora yo, que había llevado a mis papás, voy a decirlo por medio del evangelio predicado anteriormente a la fe, en el adventismo donde yo conocí, ahora yo estaba afuera y ellos estaban dentro, entonces, pero yo ya no quería estar ahí. Y me encontraba en un punto donde no estaba ni en un lado ni en otro, y me sentía tan mal, pastor, de que decía yo, bueno, pero si voy a otra iglesia, ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? Que ahora que ellos ya están allá, yo ya no estaba allá, como si yo no quisiera compartir con ellos, pues, como si hubiera un conflicto, y duré tiempo, meses, sin exagerar, así en esa situación donde yo no estaba en ningún lado por causa de esa situación, por el que mi familia ya estaba a aquel lado y yo ya estaba afuera, y yo no sabía qué hacer, me sentía realmente mal. Cuando deseaba ir a la iglesia, a otra iglesia, se me quitaban las ganas inmediatamente, porque sabía que iba a haber conflicto con mi papá, que iba a haber conflicto más con él, porque era una persona muy fuerte de carácter. Hasta que una noche, pues, platicando aquí en el canal, el hermano Javier, recuerdo que me dijo unas palabras que me abrieron la mente a hacer lo que tenía que hacer, y tomé la decisión de dejar esa barrera, echarla a un lado y hacer lo que era para la gloria de Dios. Pero eso es cierto, la transición de un lugar a otro, de una iglesia a otra, voy a decir, es muy complicada. Yo la viví y sé que es muy difícil. Cambio. Amén, qué bueno que participas, hermano. Con una pequeña aclaración, que mientras más sectario es el grupo, es cuando se te hace más difícil, porque cuando tú estás en una iglesia donde se predica simple y llanamente a Cristo y la salvación por gracia, tú puedes congregarte donde quieras, en cualquier parte del planeta, pero cuando descaradamente o sutilmente, porque la iglesia adventista es sutil, te lo dirán de vez en cuando de frente, pero normalmente, a lo que yo conozco, y tú debes de saber más, no te lo dicen de frente, pero te dan a entender que es la única iglesia, pues, porque fue revelado el mensaje a Elena, y tenemos esto, somos los únicos que predicamos el Shabbat o el sábado, el día domingo es la marca de la bestia, todo el cristianismo está engañado. Con pequeñas dosis, la iglesia sectaria te va diciendo, nosotros somos el camino. En el Testigo de Jehová son pequeñas dosis y dosis fuertes, hermano. Ahí sí no hay. Entonces el pobre Testigo de Jehová todavía está más enjaulado. De tal manera que cuando le pisan los callos, él sabe que Cristo es el camino, sale botado del grupo, pero se pregunta, ¿a dónde iremos si todo lo que me rodea es religión falsa? Pero Jesucristo responde él mismo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cambio. Pastor Gamaliel, ¿el problema de caer en el sectarismo es falta de hermenéutica o solamente es un problema de confianza en el hombre? Pregunto, ¿se desconoce la interpretación bíblica dentro del mundo testigo de Jehová? ¿No es el campo que ellos manejan? Porque ellos solamente estudian a través de un libro secundario en el cual ellos confirman todo lo que su libro de cabeza les dice. Entonces, esto les drena la posibilidad de análisis bíblico. A lo que pregunto, si ellos fuesen ampliamente informados en el campo hermenéutico, ellos se darían cuenta del engaño, o no es un problema de hermenéutica y exégesis, simplemente un problema de ceguera espiritual, que por más que manejen el argumento, el concepto de hermenéutica, ellos siempre van a caer en el argumento de que están guiados por un espíritu que no es el espíritu de Dios. Dicho de paso, en la secta es un espíritu mucho más fuerte que en el espíritu del mundo. El cambio. Sí, profesor, es un punto ahí complejo. Y esto es misterioso, ¿no? Cuando el hombre confía en el hombre, hay maldición. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que se fía de Jehová. Pero aquí está el engaño. Jehová tiene una organización, ese es el punto. Pero la Biblia no lo presenta así, que Jehová tenga una organización y que esa es la que te va a salvar. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, ya lo hablamos, ¿no? Pero la prueba de los espíritus, por eso te decía que no podemos saber lo que está pasando en el corazón de un testigo
cuando lo capta la organización y lo engaña, a unos los engaña totalmente, a otros los medio engaña, se dan cuenta que no les están diciendo exactamente lo que dice la Biblia, pero siguen. Otros son descarados, saben lo que dice la Biblia, pero como ya vendieron todo su dinero, su tiempo, su esfuerzo, no se van a salir de ahí por intereses humanos. Y ese es otro aspecto que Cristo denunció, Rodrigo, como tú bien lo sabes. Dijo el Señor así: ustedes toman la gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que de solo Dios viene. Se honran unos a otros. El anciano tiene su lugar, el superintendente, el siervo ministerial, todos tienen su lugar y no quieren perder ese estatus. Y entonces el Señor les dijo a los fariseos, les dijo así: porque ven, vuestro pecado es mayor. Y luego dice: muchos de los escribas creyeron en él, pero no lo confesaban por no ser echados de las sinagogas. Entonces hay intereses ahí corporativos. A veces se sabe la verdad, pero hay intereses. Quieren la honra de los hombres. Pues se van a perder en delitos y pecados, ¿no? Porque aquí no se trata de guardar los intereses, sino de seguir a Cristo. Entonces aquí, al rendirte ante los hombres, el Espíritu de Dios no puede trabajar contigo, y ese es el punto. Por más que les hables y les digas, ellos le están dando un lugar al hombre o a los intereses de los hombres antes que a la verdad de Dios, y el Espíritu Santo no puede trabajar con estas personas. Pero cuando el testigo fue engañado y tú llegas y le presentas un planteamiento del Evangelio, el Espíritu trabaja más fácilmente y la persona cree. También existen esos casos, ¿no? Entonces hay dos factores. Esa inclinación que el hombre hace hacia el mismo hombre es peligrosísima, porque la verdad de Dios no logra penetrar. Tenemos los casos, Rodrigo, en donde literalmente le explicas al testigo con pruebas bíblicas que está equivocado y que lo que le enseñaron es una mentira, pero ellos rebaten y brincan y saltan y maromean y no se van a mover de ahí. Número uno, ¿por qué? Porque tienen miedo de ser expulsados de la sinagoga o del salón del reino, tienen miedo de su esposa que se va a divorciar, tienen miedo de todo eso, ¿no? Tienen miedo de echar por la borda tanto trabajo. Entonces la mejor hermenéutica no te va a servir, porque quizá ellos miren en realidad que están mal, pero no van a abandonar todo por lo que tú le estás diciendo. Pero no es el Espíritu de Dios que los está llamando, el argumento no les sirve a ellos, porque ellos dicen, en primer lugar, hablando ya de hermenéutica, yo no puedo interpretar la Biblia, yo tengo un maestro y se llama el cuerpo gobernante, y tú, Rodrigo, tú no eres nadie para mí, estás controlado por el inicuo. Aunque veo que tu argumento es bueno y lo voy a investigar, pero yo le he dado mi conciencia a el cuerpo gobernante. No se trata del argumento, se trata de que el Espíritu se inclina a darle la autoridad a un hombre en lugar de lo que dice la Biblia. Cambio. Hace un par de semanas tuve a un par de visitantes de ellos en frente de mi casa y nos pusimos a hablar y le decía que no, yo era cristiano, que no hacía falta, que no le agradecía su invitación, y bueno, eso le dio pie a que el joven quería cuidado, me quería exponer lo que él decía, y le escuché, no le dije ni que era ministro del Señor, ni que trabajaba en el Evangelio ese tiempo, ni que era profesor de teología, mucho menos, ¿no? Me puse a escucharlo y le empecé a reargumentar, y cualquier tema, no importaba el tema, solamente era demostrarle que no estaba equivocado en todos sus argumentos y planteamientos que él hacía. Y al fin y al cabo le empecé a preguntar de cuánto tiempo llevaba como testigo de Jehová, y le hice ver que sus argumentos partían de razonamientos y demás. Y era joven, había uno más jovencito que él, y estaba él que era un poquito mayor, el menor habrá tenido unos 17, 18 años, y él habrá tenido unos 20, 23 años como mucho. Y él había nacido dentro de esta religión, ¿no es cierto? Entonces nos pusimos a hablar, a dialogar, y dentro de todo este diálogo
él no aceptaba que en todos los puntos que yo le decía que estaba mal y que era incorrecto el planteamiento, él no lo asimilaba, él no lo asumía. Este cerramiento, que ya obviamente vemos que es un espíritu, hay una egolatría, una especie de orgullo interno en el testigo de Jehová, que se cree con un conocimiento por encima del resto del promedio común y corriente. Sí, sin duda, Rodrigo, pero esa parte no es tan peligrosa, pero sí existe, porque básicamente en la secta de los testigos de Jehová, desde que es captado el oyente, se le dice que Jehová es Dios, Jesucristo es solamente un hombre, un profeta, un medianero, pero no medianero del todo. Fíjate, ni siquiera dicen mediador, sino medianero, ¿no? Un poquito más despectivo. Pero no lo es al 100%, porque también vas a ocupar a la Santa Organización de Jehová, la Organización de Jehová en la tierra, el esclavo fiel y discreto. Y ya le van diciendo, ¿no? Hay un requisito indispensable. Al final del proceso, Jesucristo queda como un simple pretexto, y la sociedad Watchtower se predica a sí misma como salvadora. No te lo van a decir así, pero te lo dicen al final. Ese es el concepto que se queda. Y el otro concepto, que es para reforzar el que el testigo de Jehová nunca se salga de la secta, es religión falsa y religión verdadera. Es el tercer concepto que ellos inyectan día tras día, revista tras revista. Nosotros somos la religión verdadera, todo lo demás es falso. Entonces ya te miran con ese lente. Y por último, escúchalos, pero tú sabes que están controlados por el inicuo. Tú estás recibiendo el alimento de Jehová, y ahí es donde entra el ego, ¿no? Del testigo, que cree que todo el mundo cristiano es ignorante y ha sido engañado. Ellos lo creen. Puede haber el ego ahí de la persona, pero el ego de la persona juega un papel, pero no, también hay testigos humildes que proyectan con respeto el mensaje que han recibido, y no hay ego en ellos, pero ellos de todos modos sostienen esto: tu argumento no sirve porque tú no eres del esclavo fiel, pues tú estás controlado por la religión falsa, pues le vendieron su conciencia. El problema no es lo que tú dices, Rodrigo, sino lo que tú eres. Tú no eres quien para enseñarles a ellos. Ellos están conectados con los que tienen la verdad, así que tus argumentos van a caer a tierra automáticamente. Cambio. O sea que sería una brecha de diálogo esa. ¿Cómo podría ser alguien que pertenezca a algo equívoco y algo errado y tenga un mejor conocimiento de la palabra de Dios? ¿No es cierto? Sería más o menos el planteamiento, pastor, que se podría tomar como una brecha de diálogo con ellos, hacerles ver de que como algo falso, algo incorrecto, algo que no pertenece a la organización, tenga una visión objetiva de las escrituras. Profe, me distrajeron, escucho tu respuesta para seguir dialogando. Espérame. Sí, esa sería una línea interesante. De hecho, los que tienen experiencia en el campo recomiendan ese tipo de argumento. Aquí se trata de, si ya hablamos de argumento, el mejor argumento es presentarles el evangelio, ¿no? Como está. La luz resplandece en las tinieblas. Si lo ven, qué bueno. Si no, solo es evidencia de que le vendieron su conciencia a un grupo de hombres. Ya el Señor sabrá qué tan contaminados o qué tan mal le caigan ellos al Señor, porque cualquier persona que decide seguir la mentira les envía a Dios operación de error, dice la Biblia, ¿no? Es peligroso desechar al Señor o resistir al Espíritu Santo. Entonces, pero ya hablando de argumentos sobre la mesa, ese es un buen punto. Y cuando, por ejemplo, tú le dices los errores garrafales que han cometido el cuerpo gobernante con doctrinas ridículas, que el tiempo se ha encargado de probar que eran ridículas, que era mentira lo que se enseñó y que se decía que era Jehová, esos son los puntos que más les duelen a ellos, porque
fíjate la lógica, ¿no? Ellos sostienen, Jesucristo es el mediador, pero Jehová escogió una organización, Señor, y en 1929, creo, los escogió por estar dando el alimento correcto y a su debido tiempo. Entonces, esa escogencia o ese escogimiento de este grupo es lo que les da autoridad para solo escucharlos a ellos, porque a ellos Jehová los escogió. Entonces, uno de los mejores argumentos es: demostremos que Jehová no los escogió en realidad, y que la Biblia no plantea que Jehová tendría un grupo selecto como tú lo... ahí le estás dando golpes a la base de su culto. Ellos le rinden culto a la sociedad Watchtower, literalmente. Ellos le rinden culto al cuerpo gobernante, aunque no lo aceptan, pero esa es la verdad. Entonces, los mejores argumentos son: 1, predícales el evangelio; 2, demuestra que Jehová no los escogió. Es increíble, ¿no? Aquí hay algo raro, que los que han tratado con ellos se desesperan, y yo también me desesperaba y decía: ¿cómo es posible que demostrándole los errores garrafales uno pudiera pensar, no, pues ya, mano, si no estás viendo las mentiras que les echaron en nombre de Jehová, y que los engañaron por 20 años con, por ejemplo, con lo de la destrucción del fin del mundo, o te engañaron tantos años con lo del trasplante de órganos, y ahora sí lo dejan hacer? Entonces ellos dicen: sí, pero los hombres se equivocan, no hay problema. O sea, hay también una argumentación para justificar los errores garrafales. Se trata de esto. Mira, yo tengo a Rodrigo Holguín y lo escogí como amigo, y punto. Y si se equivoca Rodrigo en lo que se equivoque, yo lo voy a justificar, pero él es mi amigo, él está bien, pues de todos modos lo sostengo. Bueno, un mejor ejemplo sería mi abuelito, ¿no? Si se equivocó, no hay problema, pero ¿qué no entiendes que es mi abuelito? O sea, yo no lo puedo cambiar. Ellos le rinden culto a la sociedad Watchtower, han creído que ellos son el único, aunque se equivoquen y por ridículo que sea, Rodrigo, el argumento, y se los demuestras, ellos dicen: no, yo no me puedo salir de aquí. Entonces, ¿cuál sería el punto más interesante? Que dejen de confiar en el hombre y que confíen en Cristo Jesús para su salvación. De ahí deriva todo cambio. Qué interesante, Pastor Gamaliel. Abordando esta última pregunta, en este back de preguntas que le he hecho, Pastor, con referente al encuentro con los testigos de Jehová. Digamos que, un testigo de Jehová se da cuenta que está engañado, que está mal. ¿Tenemos un prospecto directo a confesar a Cristo como Señor y Salvador? ¿O tenemos un ateo en prospecto, Pastor? ¿O un desertor de todas las religiones en prospecto? ¿Cuál de los dos patrones es más posible? Cambio. Rodrigo, te felicito, que tienes una mente muy aguda para este tipo de temas. Eso que estás diciendo es el resultado de la doctrina de la sociedad Watchtower. Cualquiera que se interese en el tema puede ir a Google, a San Google. Ya le rindo culto yo también a San Google. Pero abran las páginas de ex testigos, van a ver la amargura de esta gente, de esta pobre gente, que pues a mí me da pena, ¿no? Le entregaron su cuerpo, su vida, su mente, su conciencia, su tiempo a un grupo de norteamericanos que los mantuvo en engaño. Pero todo esto es a nivel humano, Rodrigo, y de ahí viene la amargura, y la gran mayoría, y a esto iba, de ex testigos se hacen ateos, porque tan fuerte fue el lavado de cerebro, que Jehová tenía una única organización y que ella era el camino, no Jesucristo solo. Ellos dicen: no, yo ya sé del catolicismo, yo ya sé del protestantismo, yo ya sé de todo, es la religión falsa, y si también me fallaron estos, me engañaron, Jehová no existe, todo es mentira. Y tú vas a ver que aproximadamente el 70%, no he hecho un estudio serio,
Pero de los que están en ese grupo, el 70% son ateos, ya no creen en Jehová ni en la Biblia, porque fueron tan fuertemente adoctrinados y sufrieron tanto que ya no pueden creer. Habrá un 30% que diga: yo estudio las Escrituras por mí mismo, pero están en el limbo, no hayan a dónde ir. Y un pequeño porcentaje vienen a Cristo, Rodrigo, porque aceptan que ellos fueron los culpables de seguir a un grupo de hombres. Y este es el problema: como aquel 70% estaba en un nivel puramente humano, o vamos a decir hasta demoníaco, porque son espíritus de error, doctrinas de demonios, pero no es el Espíritu Santo. Entonces todo lo humano se les derrumba, y a ti como predicador te ven como otro hombre, otro predicador de una religión, es decir, no tienen contacto con el Espíritu de Dios. Entonces hablan con una amargura que tú te sorprendes, ¿no? Pero del que fue sincero y que fue engañado y que mira la verdad, no se hace ateo, porque en su espíritu hay una finura, Dios lo está llamando para que salga de ahí, y ellos sí encuentran a Cristo, pero son muy poquitos. La gran mayoría quedan adoloridos, resentidos contra cualquier cosa que se llama religión, y abrazan el ateísmo muchos de ellos, o la gran mayoría. No lo digo yo, vayan a las páginas de ex testigos de Jehová y escúchenlos o léanlos. Cambio. Pastor Gamaliel, en estos últimos minutos que nos quedan, antes de llegar a casi a la hora del programa, digamos que tenemos un conocido que se está acercando a los testigos de Jehová. ¿Cuál sería la inyección más potente antiviral que podríamos colocar para que esa persona diga: no entro en esta secta, pero ni loco? ¿Cuál sería lo que habría que enseñarle, aparte de que acepta a Cristo como Señor y Salvador? Pero una enseñanza totalmente que neutralice la llegada de cualquier testigo de Jehová, Pastor Gamaliel. Demostrarle que es maldito el hombre que confía en el hombre, hacerle más evidente esa verdad que él ya sabe. Su compañero puede ser maestro de matemáticas, pero se puede equivocar. No ponga su confianza en el hombre. Ore al Señor, conéctese con Cristo y el Espíritu Santo le guiará toda verdad. Esa es la verdad esencial que debemos recalcarle, pero en segundo lugar, mostrarle la historia escandalosa de los errores garrafales en argumento, en doctrina, y también las aberraciones que durante muchos años ha sembrado la sociedad Watchtower en la gente, y luego los chascos de las fechas falsas del fin, pero sobre todo la opresión doctrinal ridícula de creer una cosa hoy y negarla mañana, volverla a creer pasado mañana y volver a negarla. Cualquier persona que no le ha vendido su conciencia, cualquier persona que no le ha vendido la conciencia a la sociedad Watchtower, todavía alcanza a ver que es ridícula la historia doctrinal de ellos. Y precisamente, Rodrigo, ese es el trabajo o el formato de mis programas titulados Encuentro con los Testigos de Jehová. Les sirve a los testigos, les sirve a los que ya saben que están engañados, pero sobre todo los programas están diseñados para exponer al público, porque el público está sano, el público todavía no le da su mente y su conciencia a ningún hombre, tiene dudas, entonces está libre para mirar. Los testigos de Jehová tienen ceguera de taller, un problema espiritual, ¿no? Están bajo maldición, porque ellos le fueron captados y están atrapados. Pero cualquier persona que se esté acercando y mire, va a decir: no, esto es ridículo, o sea, ¿cómo? Y se asombran de los que están dentro, Rodrigo, ¿cómo pueden seguir creyendo? Bueno, porque están bajo maldición, porque hay algo espiritual que los tiene agarrados ahí. Entonces, la mejor inyección sería mostrarles los errores garrafales de esta secta perniciosa. Cambio. A los amigos y hermanos que nos están escuchando en este momento, les invitamos a que visiten la página o el canal de YouTube de nuestro Pastor Gamaliel, Encuentro con los Testigos de Jehová de Pastor Gamaliel. Lo buscan así, Encuentro con los Testigos de Jehová, Gamaliel Calderón, y le va a aparecer ahí. Se suscribe,
activa la campanita y va a poder recibir cuando el pastor suba no tan solo temas de los testigos en su canal, sino otros temas más que el pastor sube al canal de YouTube, y poder investigar un poco la historia y los demás. Pastor, haciendo una última pregunta para cerrar, porque nos quedaban ahí unos minutitos, nosotros cerramos antes de que se nos dé la hora, las 16 por acá en la República de Chile, 18 horas, disculpe. ¿Cómo ve en el futuro el movimiento de los testigos de Jehová? Dentro de su conocimiento, del desarrollo, ¿cuál es el futuro de los testigos de Jehová? Obviamente en todo lo que irá a pasar, pero ¿es una secta que siempre está en continuo crecimiento o en este último siglo ha habido un decrecimiento de esta secta, pastor? Sé que es una pregunta difícil, una pregunta un poco de números, pero en lo poco que usted conoce, y que es bastante, dicho de paso, ¿cómo observa el movimiento de esta secta, el desarrollo, de cómo empezó, el pasar de los tiempos y en la actualidad, ¿no? También. Sí, pregunta difícil porque estás haciéndole una pregunta al que tendría que ser visionario, ¿no? Que si no profeta, de perdida visionario. Yo he observado una apertura, pongámoslo entre comillas, una apertura, porque mira, yo te puedo decir de los bautistas, los metodistas, los pentecostales, por su doctrina, puedes predecir su comportamiento, pero el problema con los testigos de Jehová es de que la doctrina va cambiando, y claro que va cambiando, o la razón de que va cambiando no es porque ellos quieran, han tenido que modificar para ir justificando los errores garrafales de las fechas falsas del fin y de otros aspectos, ¿no? Transfusiones de sangre, y es un punto interesante. Yo creo que eso lo van a quitar, eso lo van a mover, porque la ciencia los va a obligar, el sentido común, como los obligó a primero proscribieron la donación de miembros, después tuvieron que retraerse, y así ellos vienen defendiéndose de sus propios errores. Prueba está que el Espíritu de Dios no los está guiando. Fechas falsas del fin, pues es el rasgo por el que los testigos de Jehová son más conocidos. Pero yo he mirado, profesor, una apertura, entre comillas, a decir, la tendencia es a decir, no, sí, hay otras personas que también tienen a Jehová. Se están volviendo menos sectarios en ese sentido, pero yo apenas los estoy observando, ¿no? Pero sospecho, no aseguro, sospecho que es por el internet, porque desde que vino el poder del internet, estos medios masivos de comunicación, el internet, Rodrigo, ha dado al traste con la doctrina de los testigos de Jehová. Por el poder de información, se pasa la información rápido y se descubre como nunca los errores. Antes tenías que buscar libros y eran pocos los libros. Ahorita cualquier persona se da cuenta de los errores y de las ridiculeces de esta doctrina, ¿no? Entonces, como que ante el internet que vino a golpearlos, están obligados a abrirse un poco más. Y antes era difícil que ellos reconocieran, la regamos, enseñamos mentira, así literalmente. Ahora ya creo que es inevitable, se les fue de la mano se les escapó de las manos la información que no querían que se supiera. Entonces creo que se van a abrir de la manera más conveniente, porque parece inevitable que lo hagan, cambio. Bueno, por interno me estaba respondiendo algo de nuestro hermano Daniel Orellana. Según Daniel Orellana dice que ellos van a pasar el milenio, ¿no? Pastor, yo agradecido por el tiempo que ha invertido acá en esta charla improvisada que hemos tenido sobre el tema de los testigos de Jehová. Espero que los oyentes hayan sido ayudados a conocer un poquito mejor este movimiento sectario y ver básicamente de qué se trata, con quién estamos hablando y qué herramientas usar y qué cosas no usar, para entender un poco la psicología. Yo agradecido con el tiempo, pastor, que hemos podido disfrutar de este diálogo, de esta tertulia, y gracias por poder responder a todas las preguntas que se le ha hecho. Les recuerdo que el Face de nuestro pastor Gamaliel es Gamaliel Calderón, y el YouTube es en
Encuentro con los Testigos de Jehová de Gamaliel Calderón. Así que los invito a que visiten, que se suscriban y vean los videos. Son muchos videos, son encuentros largos, algunos de ellos, otros más dinámicos, charlas que incluso han salido acá del canal La Congregación, entrevistas, algunos debates que les va a poder ayudar a ustedes a entender un poquito más el mundo de los Testigos de Jehová, que no es mundo fácil de entender, no es mundo fácil de comprender. Pastor Gamaliel, se despide y Chávez, himno del programa. Está muy bonito el Chávez. No, gracias Rodrigo, siempre la plática contigo de este tipo de temas es provechosa. Una última recomendación, hermanos, usted siempre el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No sabe si el testigo cuando fue captado fue engañado. No sabe hasta dónde él vendió su conciencia en engaño o por intereses. No sabe si ahorita ya se dio cuenta del engaño, pero los intereses lo detienen. No sabe si es una persona tajante que en cuanto se da cuenta que lo engañaron se va a salir y se va a buscar a Cristo. Usted no sabe, ni yo tampoco, así que sea paciente, sígale diciendo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, como punto número 1. Como punto número 2, dígale que hay un solo mediador, no se necesita ningún grupo. Y dígale que si tiene miedo de ir, no sabe a dónde ir, Jesucristo mismo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que, como no sabemos lo que hay en el corazón del testigo de Jehová, muéstrele amistad, muéstrele amor y háblele del evangelio. Lo demás lo hará el Espíritu Santo. Gracias Rodrigo por estar aquí en esta charla tan interesante. Dios que te trajo hasta aquí.